Los años universitarios son un tiempo especial en la vida de cada persona. Un tiempo de diversión, decisiones espontáneas, nuevos amigos y primer amor. Un tiempo en el que uno ya no es tan joven, pero tampoco completamente adulto. Desafortunadamente, Lee Matthews no pudo disfrutar completamente de esta etapa de la vida. En julio de 2004, la estudiante desapareció durante un paseo ordinario en el estacionamiento de la Universidad Bond, en Sudáfrica. Poco después, sus padres recibieron una inquietante llamada de desconocidos que afirmaban tener a Lee. Después ocurrió lo inevitable. Lee Matthews nació en 1983 en la familia del exitoso empresario Rob Matthews y su esposa Sharon. El padre dirigía una gran empresa de tecnología de la información y era una figura importante en los círculos empresariales de Sudáfrica. En 1999, comenzó a colaborar con la Bolsa de Johannesburgo, uno de los mayores operadores bursátiles del mundo. Su empresa era considerada la firma de TI independiente líder en toda Sudáfrica. Lee estaba particularmente cerca de su madre. A menudo pasaban tiempo juntas. Iban al gimnasio, visitaban salones de belleza e iban de compras. Su pasatiempo compartido era el scrapbooking. Diseñaban y decoraban álbumes de fotos con alegría. Lee se convirtió en una persona empática y compasiva. Después de los trágicos eventos en la escuela Columbine, organizó con sus compañeros de clase una colecta de medicamentos para los afectados. Durante sus años escolares, se dedicó a trabajar en un centro de protección animal. Después de la escuela, Lee decidió seguir el camino profesional de su padre en el área financiera. El 9 de julio de 2004, Lee se dirigió a la universidad. La noche anterior había celebrado su fiesta. Por la noche, cenaron en un restaurante con la familia y amigas cercanas. Para el día siguiente estaba planeada la continuación de la celebración. Lee esperaba ansiosamente la fiesta. Después de acordar encontrarse con amigos al día siguiente en el club, se dirigió al estacionamiento de la universidad. Desde ese momento, nadie la volvió a ver. Cerca del mediodía, su padre Rob Matthews recibió una llamada desde su número de teléfono. Sin embargo, habló una voz extraña. El desconocido informó que tenía a Lee. El que llamaba prohibió contactar a las autoridades y exigió 350,000 rand sudafricanos, aproximadamente $20,000 estadounidenses. Nombró un lugar para la entrega del dinero al sur de Johannesburgo. Rob comprendió la gravedad de la situación cuando el desconocido habló de su experiencia con casos similares que, según él, siempre habían quedado impunes. Cuando Rob escuchó el ligero acento, sospechó que quien llamaba era de Libia. El desconocido presentó demandas de rescate y prometió perdonar la vida de Lee si éstas se cumplían. Por un breve momento, dejó hablar a la joven. Rob escuchó la voz familiar. Lee rogó a su padre entre lágrimas que cumpliera todas las condiciones. Luego la llamada se cortó. Rob y Sharon estaban dispuestos a todo para recuperar a su hija. Llevaron el dinero al lugar indicado y esperaron más instrucciones. Todos los intentos posteriores de contactar el teléfono de Lee solo llevaban al buzón de voz. Después de perder contacto tanto con su hija como con el desconocido, los padres se encontraron en un callejón sin salida y decidieron contactar a las autoridades. Se organizó un grupo de búsqueda para encontrar a Lee y capturar al perpetrador. Según los investigadores, las personas adineradas como Rob a menudo son objetivo en Sudáfrica. La policía difundió una foto de Lee y una descripción de su ropa: jeans azules, top rojo y chaqueta de cuero negra. En televisión, la madre Sharon se dirigió al secuestrador con una súplica: por favor, déjenla ir. Díganos dónde podemos encontrar a nuestra hija. Les suplico, denle la oportunidad de terminar sus estudios y comenzar su camino en la vida. Los familiares de Lee no perdieron la esperanza de un regreso seguro de la joven. Giselle Clemson, su mejor amiga,
Contó que todos estaban involucrados en la búsqueda. En Internet apareció un sitio web especial para recopilar información sobre el caso de Lee. Extraños de todo el mundo dejaban mensajes de apoyo. Algunos ofrecían oraciones, otros compartían sus teorías sobre lo sucedido. La familia ofreció una recompensa por información que pudiera llevar a encontrar a la joven. Los investigadores incorporaron especialistas en telefonía móvil para intentar localizar el teléfono de Lee. Los padres, atormentados por la preocupación, buscaron a su hija durante horas en las calles. En su desesperación, Sharon incluso recurrió a un vidente que llevó a la policía a una zona más allá de Johannesburgo, pero allí se perdió el rastro. Rob y Sharon consideraron si lo sucedido podría estar relacionado con su trabajo en la empresa. Los investigadores recomendaron a la familia Matthews suspender el contacto con la prensa para reducir la tensión. El grupo de negociación señaló que tales incidentes ocurren aproximadamente una vez al mes en el sur de África. En esta región, tales crímenes a menudo se cometían por ganancias rápidas. Las estadísticas oficiales de tales incidentes en Sudáfrica se mantienen en secreto por razones de seguridad, aunque se sabe que hay bastantes casos. Normalmente, tales incidentes duran alrededor de 21 días, y en la mayoría de los casos, las personas regresan sanas y salvas con sus familiares después de la entrega del dinero. Según las fuerzas del orden, el perpetrador se había preparado cuidadosamente. Había elegido a Lee de antemano, estudiado su horario y rutina diaria y esperado el momento oportuno para su plan. Los familiares creían que Lee pronto estaría en casa. Esperaban un nuevo mensaje sobre el rescate, pero el 21 de julio, 12 días después de su desaparición, sus esperanzas no se cumplieron. Al sur de Johannesburgo, en la Plaza Grasmere, había un lugar notorio por incidentes. No había farolas ni edificios altos. En una noche oscura, un grupo de perpetradores atacó a una familia, una mujer con su sobrina y el esposo de esta. El 21 de julio de 2004, un conserje haciendo su trabajo en la Plaza Grasmere hizo un descubrimiento inquietante e informó inmediatamente a la policía. Los oficiales que llegaron establecieron la identidad. Era Lee Matthews. Los investigadores descubrieron que sus manos estaban atadas y presentaba marcas de 3 disparos. El área fue acordonada inmediatamente. Más de 50 oficiales, incluyendo técnicos forenses, comenzaron a trabajar en el lugar. Los expertos determinaron que el incidente ocurrió aproximadamente 4 o 5 días antes del descubrimiento, una semana después de que Rob entregara la suma exigida. Pronto surgieron rumores de que el pago incompleto del dinero exigido fue la razón, pero la policía rápidamente refutó estas especulaciones. El caso de persona desaparecida recibió una nueva clasificación y la búsqueda del perpetrador se intensificó. La policía compiló un extenso expediente que contenía más de 100 conversaciones con posibles testigos. Los investigadores también contactaron a personas que anteriormente habían enfrentado demandas de pago similares, esperando obtener información útil para la investigación. A finales de mes, surgieron nuevos detalles en la investigación del incidente. Según los resultados de la investigación, los investigadores concluyeron que los perpetradores mantuvieron a Lee en el frío durante varios días antes de dejarla en la plaza, aunque el incidente mismo ocurrió antes en otro lugar. Los expertos notaron una peculiaridad inusual. Diferentes áreas mostraban diferentes grados de preservación. Los investigadores interpretaron esto como un intento complejo de confundir la investigación. No hubo nuevas pistas hasta principios de octubre cuando se arrestó a un sospechoso. Era Donovan Motley, un estudiante de la misma universidad donde estudiaba Lee. Antes de su arresto, Donovan le contó a algunos amigos sobre el incidente y uno de ellos informó a la policía. La huella digital de Donovan coincidía con una marca en la cinta adhesiva encontrada en la escena del crimen. Además, las señales de los teléfonos móviles de Donovan y Lee fueron localizadas en los mismos lugares después de su desaparición.
Después del arresto, salieron a la luz detalles adicionales. Aunque anteriormente se informó que Rob y Sharon solo contactaron a la policía después de perder comunicación con el desconocido, esto resultó ser falso. En realidad, contactaron inmediatamente a las autoridades policiales y un oficial los acompañó a la supuesta reunión. El perpetrador estaba al acecho en el auto del padre de Lee. Sin embargo, minutos antes de la entrega del dinero, el punto de encuentro cambió inesperadamente por exigencia del criminal. Cuando consideró que el riesgo de ser descubierto por las autoridades era demasiado alto, abandonó el vehículo. En julio del año siguiente, Donovan se declaró culpable de 3 cargos relacionados con el incidente. Su declaración llegó poco antes del inicio del juicio. En la Corte Suprema de Johannesburgo, su defensor leyó una impactante confesión sobre lo ocurrido con Lee. El abogado informó que su cliente no encontró manera de liberar a la joven, ya que temía ser perseguido. Donovan confesó que durante más de una semana preparó un plan dirigido a estudiantes universitarios. Asumió que la mayoría de los estudiantes provenían de familias adineradas que estarían dispuestas a pagar por sus seres queridos. Lie no era un objetivo específico. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es notable que Donovan mismo provenía de una familia adinerada y no tenía dificultades financieras. Solo lo motivaba la codicia por las ganancias. Según sus declaraciones, abordó a Lee en el estacionamiento de la universidad y le pidió que lo llevara. Luego la obligó, bajo amenaza de arma, a tenderse en el piso del vehículo. Donovan confesó que después de recibir el dinero, se encontró en una situación sin salida debido a los puntos de control y verificaciones. Se dio cuenta de que no podía dejar ir a Lee, ya que esto le traería graves consecuencias. Utilizó munición especial diseñada para máximo efecto. Después del incidente, Donovan continuó su vida normal. Le regaló una joya a su novia, le propuso matrimonio e incluso participó en un torneo de voleibol. Fue acusado de secuestro y otros delitos graves contra Lee. En la corte, Donovan admitió que sus acciones fueron monstruosas y que Lee sufrió un miedo indescriptible en sus últimos días. Después de su declaración de culpabilidad, la fiscalía recibió permiso para llamar a testigos para demostrar que Donovan no había revelado todos los detalles de sus actos. Los fiscales insistieron en la pena máxima posible. El fiscal señaló inconsistencias en las declaraciones de Donovan. Este afirmó que todo ocurrió en la plaza donde Lee fue encontrada posteriormente, pero la investigación reveló otros hechos. Según el informe pericial, Lee estuvo expuesta a temperaturas muy bajas durante varios días antes de aparecer en la plaza. La fiscalía sospechaba de un cómplice, pero Donovan guardó silencio sobre los detalles del incidente. Los expertos descubrieron marcas en las manos y pies de Lee, típicas del contacto con superficies de sistemas de refrigeración. En otras áreas se encontraron impresiones de tejido, posiblemente de una manta. Una evidencia importante fue la cantidad de líquido en el interior, 400 mililitros en total, lo que sugería que el incidente ocurrió en otro lugar donde no se encontraron rastros. Al examinar las circunstancias del incidente, los expertos notaron un detalle importante: la ausencia inusual de ciertas huellas naturales, lo que indicaba condiciones especiales de conservación. Más tarde, la investigación estableció que Donovan estuvo en el área del incidente. Esto fue confirmado por los datos de su teléfono, que fue localizado cerca del teléfono de Lee. En ese momento estaba hablando por teléfono con su novia. Entre las pruebas contra Donovan, la pistola de 9 milímetros encontrada en su posesión fue de especial importancia, siendo vinculada al incidente por los expertos. Durante el juicio, el padre de Lee describió a Donovan como un cobarde calculador que no merecía clemencia. Rob enfatizó que la capacidad de Donovan para continuar su vida normal después del incidente demostraba su falta de corazón. El acusado permaneció impasible durante todo el proceso, hasta que su padre Stephen fue llamado al estrado.
Este habló de su antiguo orgullo por los logros profesionales de su hijo, pero admitió que ya no quedaba nada de esos sentimientos. Stephen calificó el acto de su hijo como monstruoso e imperdonable. También señaló que Donovan nunca se había quejado de dificultades financieras. La familia vivía en la prosperidad y era incomprensible qué lo había llevado a dar este paso. El padre del culpable se dirigió a la familia Matthews con profundas disculpas. Nos sentimos profundamente avergonzados por la conexión con este incidente. Asumimos la responsabilidad porque él es nuestro hijo y siempre lo será. No podemos aliviar su dolor. Rezo para que la familia Matthews encuentre la fuerza para perdonar a mi hijo. Estas palabras sinceras conmovieron profundamente a Donovan. Desafortunadamente, este no fue el primer golpe duro para la familia de Donovan. En el año 2001, ocurrió un incidente trágico con el abuelo de Donovan, del cual su tío fue responsable. Este último no fue enviado a prisión. En su lugar fue internado para tratamiento forzoso en una clínica psiquiátrica. La fiscalía insistió en la pena máxima posible. El defensor de Donovan admitió que su cliente se arrepentía de sus acciones, pero no merecía clemencia. El abogado también enfatizó que Donovan solo admitió su culpa después de que se presentaran pruebas irrefutables. Finalmente, el tribunal anunció la sentencia: cadena perpetua por el delito principal, mínimo 25 años, más 15 años por privación de libertad y otros 10 años por el intento de extorsión a la familia Matthews. Al dictar sentencia, la jueza señaló que las acciones de Donovan fueron extraordinariamente inhumanas y habían destruido no solo su propia vida, sino también la de ambas familias. La pena que recibió Donovan fue una de las más severas en la historia de Sudáfrica. Después de concluir el juicio, los investigadores informaron que querían verificar la posibilidad de un cómplice en el caso Lee. Sospechaban esto porque Donovan evitaba narraciones detalladas sobre el tiempo que mantuvo cautiva a la joven. Posiblemente realmente no conocía todos los detalles si alguien más estuvo involucrado. En los documentos quedaban contradicciones que necesitaban aclararse. Algunos meses después del veredicto, Donovan se dirigió a la Corte Suprema de Johannesburgo con una solicitud de revisión del caso. Comenzó a insistir en que había sido víctima de una trampa. En octubre de 2009, Donovan presentó documentos ante la Corte Suprema de Apelaciones. En ellos, alegaba que no debería pasar toda su vida tras las rejas, ya que no tenía la intención de causar daño permanente a Lee. En sus declaraciones alegó que el juez estaba sesgado debido a la mayor atención mediática en este caso. En la entrevista, Donovan insistió en que lo sucedido no fue planeado con anticipación y por lo tanto merecía una sentencia más leve. Describió su cadena perpetua como infundada y excesiva. El nuevo defensor apoyó su posición y señaló que la fiscalía no pudo presentar pruebas de una planificación previa del incidente. Finalmente, la solicitud de Donovan fue rechazada y la sentencia permaneció sin cambios. Después permaneció callado por un tiempo, pero en julio de 2011 presentó una nueva apelación ante la Corte Suprema, solicitando reabrir el caso. Esta vez presentó una nueva versión de los eventos. Supuestamente 3 traficantes de drogas, Frank, Ali y Jumbo, lo habían forzado a participar en la historia con Lee. Según sus palabras, amenazaron con dañar a su familia si se negaba. Como informó Donovan, me dijeron que los planes habían cambiado y que procederían de manera diferente. Mi tarea era simplemente sentarme en el auto y esperar. Según los testimonios, Ali los acechó en el estacionamiento y bloqueó su camino hacia el auto. Ella no era el objetivo original. La decisión fue espontánea cuando la notaron cerca de la universidad. Me encargaron llevarme el auto de Lee junto con Frank del campus. Después debíamos reunirnos con los otros que mantenían cautiva a la joven. Frank contactó a Rob desde el teléfono de Lee y presentó demandas financieras. Después de la entrega del dinero, ocurrió lo inevitable. Jamba usó el arma.
Donovan afirmó que temía por su propia seguridad y había rogado clemencia a los traficantes. Según las declaraciones, Jamba tomó las pertenencias personales de Lee en su auto y dio instrucciones a Donovan, por lo que sus huellas quedaron en las pruebas. El acusado dijo que estaba confundido y no se atrevió a reportar a los 3 involucrados a las autoridades. Acusó a los investigadores de manipular las pruebas y de influir en la opinión pública. Esto sonaba especialmente extraño considerando su confesión anterior sobre su participación en la desaparición de Lee. Su primera solicitud fue rechazada, pero después de un año apareció una nueva. Ahora Donovan se comparaba con Cristo crucificado. Se describía como víctima de las circunstancias y se quejaba de la falta de apoyo legal. Alegó que su confesión fue hecha bajo presión, pero esta apelación también fue rechazada. El caso de Lee Matthews conmocionó profundamente a toda Sudáfrica. El juicio contra Donovan desafortunadamente no trajo alivio a los familiares de la joven. Durante las tensas audiencias, la madre de Lee dijo entre lágrimas que el acto de Donovan había destruido a su familia. Cada noche miramos en su habitación esperando ver allí a nuestra hija, feliz, segura, en casa. Todavía esperamos este milagro. Compartió sus sentimientos. La naturaleza humana a veces sorprende por su complejidad. Nuestros protagonistas mostrarán hoy a dónde pueden conducir las mentiras y la traición. La atracción exterior a menudo oculta las verdaderas intenciones, y la confianza excesiva puede llevar a consecuencias irrevocables. El encanto puede ser engañoso, y detrás de una hermosa fachada a veces se esconde una realidad completamente diferente que puede cambiar el destino de alguien para siempre. En una noche de domingo del 20 de febrero de 1994, ocurrió un incidente en un tramo solitario de la carretera entre Cocoa Beach y Orlando, en el condado de Orange, Florida, que cambiaría para siempre la vida de la familia Newell. Karen Newell detenía desesperadamente a los autos que pasaban al lado de la carretera. Cuando finalmente uno de los conductores se detuvo, se podía ver a su esposo John inmóvil en el asiento del pasajero de su auto bajo la luz de los faros. La mujer le pidió urgentemente un teléfono al conductor que se detuvo y marcó el 911. Con voz temblorosa, suplicó al operador que enviara ayuda rápidamente. Aunque el deputy sheriff, la policía y los paramédicos llegaron a la escena en minutos, llegaron demasiado tarde para ayudar a John. Los oficiales comenzaron inmediatamente a interrogar a Karen. Según su testimonio, todo sucedió cuando regresaban a Orlando después de un viaje a la playa. Su auto comenzó a fallar y John le pidió que se detuviera al lado de la carretera para revisar el problema. Karen salió para abrir el capó. En ese momento, una pequeña limusina con 3 sospechosos ocupantes se detuvo junto a ellos. La mujer notó una calcomanía que decía "Bad Guy" en la ventana trasera de su auto. Los desconocidos que no notaron a Karen salieron del auto. Ella se agachó y se convirtió en testigo involuntaria de los acontecimientos posteriores. Uno de ellos se acercó a la ventana del conductor y exigió la billetera de John. Su esposo se negó a cumplir con la demanda e intentó defenderse. Se produjo una pelea. Después, saltaron rápidamente al auto que esperaba y desaparecieron en la oscuridad. Karen, que milagrosamente permaneció sin ser descubierta, corrió inmediatamente hacia su esposo para ayudarlo. El centro de emergencias recibió una llamada alarmante de Karen. La mujer se encontraba en un estado extremadamente emocional. Entre lágrimas, apenas podía hablar y repetía una y otra vez que le habían quitado a su marido cuando esperaba un hijo. Karen Newell, nativa del soleado Florida, había pasado por muchas pruebas. Desde su primera infancia, el destino no la mimó con el calor y el cuidado de sus familiares. Pero las dificultades solo fortalecieron su carácter. Creció como una optimista que irradiaba alegría y energía. La bella sociable cautivaba a la gente.
Después de la escuela, floreció hasta convertirse en una verdadera belleza. Los transeúntes la miraban involuntariamente. Los admiradores no le daban descanso. Cada uno soñaba con ganar su atención. Sin embargo, su vida personal no fue del todo fluida. Las primeras relaciones después de la escuela no trajeron felicidad. A los 20 años, Karen ya tenía 2 matrimonios fallidos a sus espaldas. Después de una pausa en la búsqueda del amor, se concentró en su carrera. A los 28 años, comenzando en la primavera de 1993, Karen progresó rápidamente en su carrera. Tenía experiencia en varios puestos de contabilidad y trabajaba como enfermera en una clínica privada. La encantadora morena también probó suerte en el negocio del modelaje y participó en concursos de belleza. Pero esta puerta permaneció cerrada hasta que el destino la llevó a un encuentro con John Newell. Todo comenzó en un pequeño bar en las afueras de Orlando. John, un mecánico local y dueño de un taller, estaba sentado allí, solo. Era respetado como un experto en su oficio. Poco antes, su primera esposa, una médica militar, había anunciado su separación después de regresar de una misión. Había conocido a otro. Por eso John estaba en el bar tratando de lidiar con el dolor de la separación. Pero la soledad no duró mucho. Cuando Karen lo notó, sintió interés inmediatamente. Naturalmente decidida, se sentó con él, inició una conversación y lo invitó a bailar. John era un soltero codiciado, joven, exitoso dueño de un conocido taller mecánico, con 2 autos, casa propia y una cuenta bancaria considerable. Lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en algo más grande. Después de una noche juntos, entendieron que entre ellos había surgido un sentimiento especial. La historia de amor de Karen y John comenzó como en una película romántica. Su primer encuentro se convirtió en un profundo sentimiento mutuo que los cautivó tanto que pronto no pudieron imaginar la vida el uno sin el otro. Karen se mudó con su elegido sin pensarlo mucho. Los sentimientos se encendieron con tal intensidad que los eventos se precipitaron. Apenas 2 meses después de su primera noche romántica, el 22 de mayo de 1993, los enamorados sellaron sus destinos con el vínculo matrimonial. Desde fuera, la pareja parecía estar hecha el uno para el otro, y parecía que solo les esperaba alegría y prosperidad. La realidad correspondió completamente a las expectativas. Después de la boda, la carrera de Karen en el mundo del modelaje comenzó a desarrollarse rápidamente. Con la ayuda de los contactos útiles de su marido y la participación regular en concursos de belleza, obtuvo una posición prestigiosa en la televisión. El horario de trabajo de la joven esposa era bastante apretado, incluyendo frecuentes viajes de negocios de varios días, pero siempre se apresuraba a volver con su amado. Naturalmente, a John le resultaba difícil aceptar las separaciones. Le inquietaban los recuerdos de relaciones anteriores, cuando su primera esposa decidió comenzar una nueva vida con otro después de uno de sus viajes. Estas preocupaciones hacían que John temiera que la historia pudiera repetirse con Karen, pero ella siempre tranquilizaba a su marido, pintando imágenes de su futuro financieramente seguro. John admiraba el sentido de los negocios de su elegida y apoyaba sus emprendimientos en todos los aspectos. Los esposos a menudo fantaseaban sobre cómo en 5 años dejarían su trabajo y disfrutarían de la vida sin tener que pensar en problemas materiales. Pero el destino tenía otros planes. Pocos meses después de la boda, los Newell recibieron la feliz noticia de que pronto ampliarían la familia. Los futuros padres estaban extasiados. John vio cómo su sueño de una gran familia se hacía realidad. Los recién casados se esforzaban por preservar su conexión especial. Se esmeraban en mantener la emoción y la ternura que había surgido entre ellos desde la primera mirada.
Después del día de San Valentín de 1994, decidieron darse unas pequeñas vacaciones en la costa de Florida. El plan era simple: pasar un fin de semana juntos, descansar del ajetreo del trabajo y disfrutar de la compañía del otro. El 20 de febrero, John y Karen decidieron pasar un día en la costa. Después de empacar lo esencial, partieron en su auto al este de Orlando. Su destino era Cocoa Beach, un pintoresco lugar junto al océano popular entre los surfistas. La pareja disfrutó todo el día. Hicieron un picnic, nadaron en el océano y antes de partir pasaron por una tienda de surf para comprar. El viaje de regreso comenzó ya en el crepúsculo. Karen estaba al volante. John se había relajado durante el día con bebidas y no quería arriesgar su licencia. Se acomodó en el asiento del pasajero e intentó ajustar la molesta radio. Después del peaje, entraron en la carretera federal. De repente, el auto comenzó a temblar. Karen sintió vibraciones extrañas en el volante y se lo comunicó a su marido. Decidieron detenerse para revisar el auto. Justo en ese momento ocurrió el incidente inesperado. Los oficiales que llegaron encontraron a John inconsciente en el asiento del pasajero. Los investigadores comenzaron inmediatamente la búsqueda de los perpetradores, basándose en testimonios de testigos. Karen describió el vehículo de los sospechosos en detalle, destacando especialmente una calcomanía característica en la ventana trasera. Después de su declaración, la mujer embarazada fue llevada al hospital para examinación. Era importante asegurar el bienestar de la futura madre y el bebé. En la escena del crimen se encontraron pruebas: cartuchos de calibre 22. Los perpetradores huyeron en dirección desconocida llevándose el arma del crimen. Sin embargo, en su prisa dejaron intacta la billetera de John, que presumiblemente era su objetivo. La policía inmediatamente activó la alarma en 6 distritos adyacentes. Todas las patrullas disponibles recibieron una descripción y comenzaron a revisar el tráfico que pasaba. Se prestó especial atención a los vehículos con la calcomanía Chico Malo. Los puntos de control también fueron informados sobre la búsqueda del vehículo sospechoso. Sin embargo, ninguno de los conductores había visto tal auto y tampoco había pasado por los puntos de control, lo que planteó preguntas adicionales en la investigación. Cuando Karen fue llevada de emergencia al hospital, los investigadores no tuvieron tiempo de preguntarle todos los detalles del incidente. En ese momento, la salud de la mujer y del bebé era más importante. Afortunadamente, después del examen, los médicos confirmaron que el estado de la joven era estable y podía hablar con las autoridades. Los investigadores llegaron al hospital y escucharon el detallado informe de Karen sobre los eventos de ese día. Ella contó que no estaban solos en Cocoa Beach. Su colega Peter Piggia se había unido a ellos. Pasaron todo el día los 3 juntos y por la noche emprendieron el regreso a Orlando en diferentes autos. Peter iba adelante en su auto y Karen lo seguía a corta distancia. Después del peaje se perdieron. El auto de Peter continuó y pronto desapareció de la vista. Fue entonces cuando el volante del auto de Karen comenzó a vibrar de manera extraña. Su esposo sugirió detenerse para ver qué sucedía. Karen fue la primera en salir y abrió el capó. En ese momento escuchó el chirrido de frenos. Un auto desconocido se detuvo bruscamente justo detrás de su vehículo. Se oyeron gritos fuertes. Karen se escondió detrás del capó abierto y escuchó cómo personas con zapatos Converse, blancos y negros, exigían la billetera a su esposo. Luego se escucharon fuertes detonaciones. Los desconocidos desaparecieron apresuradamente, sin llevarse la billetera que habían exigido. Karen no pudo ver sus rostros. Los investigadores notaron varios detalles extraños en esta historia al analizar la situación, que plantearon dudas sobre las declaraciones de Karen. Nadie había visto un auto con la inscripción Bad Guy. Parecía inusual que los perpetradores que buscaban el dinero repentinamente se fueran olvidando la billetera.
Era extraño porque no notaron a la mujer y no revisaron el espacio bajo el capó abierto. Y finalmente, no estaba claro por qué John, siendo mecánico, no había revisado el mismo que estaba defectuoso, ya que Karen no entendía nada de mecánica. Sin embargo, los investigadores se abstuvieron de sacar conclusiones precipitadas y decidieron recopilar más información sobre el incidente. Al investigar los antecedentes, los investigadores encontraron un interesante informe de la estación de policía de Warlanda, fechado 3 meses antes. El caso concernía a la familia Newell. Una noche, alrededor de las 9, Karen escuchó ruidos sospechosos desde el patio trasero. Preocupada, le pidió a su esposo John que investigara la fuente del ruido. Cuando John salió, se encontró con 2 desconocidos enmascarados armados con bates de béisbol. Afortunadamente, la luz repentinamente encendida en el porche de la casa vecina ahuyentó a los malhechores y desaparecieron. El vecino, que había oído el ruido, salió a ver qué sucedía. Después de regresar a casa, John le contó a Karen sobre el incidente, quien inmediatamente llamó a emergencias. Los médicos encontraron varias lesiones en el hombre, pero se pudieron evitar consecuencias graves. Desafortunadamente, John no pudo describir la apariencia de los desconocidos. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras. Después de investigaciones infructuosas, el caso fue archivado. En ese momento, John supuso que había interrumpido a delincuentes comunes. Pero ahora este incidente cobraba un significado diferente. Los investigadores notaron un patrón inusual. ¿Tenía John posiblemente enemigos? Esto explicaría por qué los perpetradores no se llevaron la billetera. Quizás tenían otro objetivo. Los investigadores comenzaron a verificar el círculo de conocidos de John, especialmente aquellos con quienes podría haber habido desacuerdos. Dado su negocio exitoso, también se investigaron posibles conflictos con competidores. Sin embargo, las entrevistas con los conocidos no produjeron resultados. Todos describieron a John como una persona amigable, que evitaba conflictos y siempre estaba dispuesta a ayudar en cualquier situación. Nadie recordaba disputas serias o resentimientos ocultos. Un giro interesante en la investigación surgió cuando se conocieron detalles sobre un residente temporal que se había mudado recientemente al patio trasero de los Newell. Era un tal Peter P. Hea, un conocido de Karen, a quien habían conocido en la playa poco antes del incidente. P. Hea, cuyo apartamento había sido recientemente allanado, buscaba un lugar temporal para quedarse mientras cambiaban las cerraduras e instalaban un sistema de alarma. Karen, compasiva como era, convenció a su esposo de ayudar al conocido. Ella creía que la presencia de P.C. ayudaría a vigilar la casa mientras estaban en el trabajo o de viaje. John, una persona servicial, accedió a alojar a P.J. Estaba pensado como una solución a corto plazo, pero la vecindad temporal se prolongó. Peter P.J. era un surfista de 18 años de aspecto atractivo, cabello rubio y ojos azules que no dejaban a nadie indiferente. Dados los hechos revelados, los investigadores comenzaron a sospechar que existía una conexión especial entre Karen y este joven. El nacimiento del hijo de Newell podría arrojar luz sobre la situación. No se descartaba que Peter P.J. pudiera ser el padre biológico. Se desarrolló una situación complicada. Una joven atractiva aparentemente tenía una relación extramatrimonial. Su embarazo podría estar relacionado con cualquiera de los hombres en su entorno. Surgió la pregunta, ¿por qué se eligió la convivencia bajo el mismo techo? ¿Podría esta pareja haber tenido planes respecto a la fortuna del esposo? Los empleados del canal de televisión notaron la inusual cercanía entre Karen, de 29 años, y Peter, de 18. Pasaban mucho tiempo juntos y su relación iba más allá de lo normal. El encantador vecino fue llamado a la comisaría para ser interrogado. El día después del incidente,
PJ hizo declaraciones que coincidían sorprendentemente bien con la versión de la joven mujer. Contó que llegó a Cocoa Beach después que el matrimonio y pasaron tiempo los tres juntos. Allí consumió bebidas alcohólicas y sustancias ligeras. Por la noche, el joven se puso al volante de su auto y condujo a corta distancia delante del coche de los Newell. Según sus palabras, después del punto de control, siguió adelante sin esperar a sus conocidos, ya que se dirigía a su puerto natal de Port Saint, Lucy. Su historia era coherente y coincidía con la versión de Karen. Las respuestas sonaban seguras y sin contradicciones. Los investigadores comenzaron a preguntarle sobre su vida, intentando encontrar inconsistencias en la historia de su relación con la joven mujer. Fue entonces cuando se descubrió que todo lo que Karen había dicho sobre PJ era falso. Contrariamente a sus afirmaciones de que el joven trabajaba como asistente de producción en su canal de televisión, la realidad era diferente. En realidad, no tenía ingresos regulares. Después de abandonar la escuela, se las arreglaba con trabajos ocasionales, cortaba el césped y realizaba tareas similares. Esto era suficiente para una existencia modesta, pero no se podía hablar de una carrera en televisión. Las amigas de Karen compartieron con los investigadores información sobre la verdadera relación entre ella y PJ. Su conexión comenzó varios meses antes de que él se mudara a la casa de John. Durante este tiempo, el joven a menudo presumía ante sus amigos de su relación con una mujer casada y le gustaba contar la historia de cómo se conocieron. Según su versión, todo comenzó a mediados del verano de 1993, cuando la aspirante a presentadora de televisión supuestamente estaba en Port Saint, Lucy, por negocios. La investigación reveló un hecho interesante. La historia de los viajes de trabajo en televisión resultó ser una invención. La viuda de 29 años utilizaba el trabajo como tapadera para sus encuentros con su novio de 18 años en Port Saint, Lucy. Su encuentro fue bastante inusual, en la autopista. El joven, que se llamaba PJ, quedó fascinado por la atractiva Karen con un colgante de esposas en el retrovisor. En el semáforo, él juguetonamente imitó tener las manos esposadas. Ella respondió con una sonrisa, y así comenzó su romance. La primera cita fue bajo las estrellas en la playa. Los familiares de PJ contaron que el joven se tomaba la relación muy en serio. Soñaba con una boda y estaba convencido de que pronto sería padre de su hijo en común. La pareja pasaba mucho tiempo juntos y no escatimaba con el dinero de la cuenta de John. La investigación avanzaba. Basándose en las pruebas encontradas, los expertos determinaron que se utilizó una 22. En busca de nuevas pistas, los investigadores hablaron con el ex marido de Karen. Resultó que PJ no era su única relación. Seguía encontrándose secretamente con su ex marido en hoteles. El hombre compartió información importante. En noviembre de 1993, Karen le pidió un dispositivo de ese tipo. Lo justificó por preocupaciones de seguridad, después de que John fuera atacado por desconocidos. El exmarido le creyó y se lo dio. Cuando la policía le preguntó por este objeto, resultó que Karen nunca se lo había devuelto. Investigaciones adicionales revelaron que la mujer estaba en ese momento en libertad condicional por falsificación de tarjetas de crédito y malversación grave del año 1989. Las condiciones de la libertad condicional le prohibían poseer tales objetos. Sobre esta base, Karen fue arrestada 8 días después del incidente por violar las condiciones de su libertad condicional. Fue detenida durante la investigación. Solo unos días después, pruebas decisivas llegaron a manos de las autoridades. Durante la investigación, los investigadores interrogaron a Louis Aragon, el hermanastro de la principal sospechosa. El hombre, a pesar de su pasado criminal, compartió información importante. En el verano de 1993,
Karen se le acercó con una propuesta inusual. Le contó a su hermano sobre el seguro de su marido por $500,000 y le ofreció una generosa recompensa por ayuda en cierto asunto. Sin embargo, Luis rechazó a pesar de la tentadora suma. Aunque Aragon negó cualquier participación en el incidente en la calle, informó a los investigadores sobre un incidente anterior en noviembre de 1993. Según su testimonio, un tal Peter Piaz estuvo involucrado en un incidente desagradable frente a la casa de John. El plan de Karen fracasó solo gracias a un vecino atento que salió a tiempo a la calle y ahuyentó a los visitantes no invitados. El fracaso decepcionó mucho a Karen. Ya había hecho planes para una nueva vida. La información proporcionada por el hermanastro se convirtió en un elemento clave de la investigación. Sus declaraciones ayudaron a unir las diferentes partes del caso. Luis contó que su hermana lo visitó poco después del incidente de noviembre. Intentó involucrarlo en un nuevo plan, pero fue rechazada. Sin embargo, su amigo estaba dispuesto a cumplir cualquier deseo de Karen. Cerca de Acción de Gracias del mismo año, la mujer convenció a su esposo de acoger a PJ en su casa. Aragon afirmó no conocer detalles sobre los eventos posteriores, ya que no estuvo involucrado en su preparación. Los investigadores tuvieron que verificar la credibilidad del testimonio del nuevo testigo. La revisión de los documentos del seguro confirmó las declaraciones de Luis. Durante el matrimonio, Karen había contratado varios seguros de vida para su esposo. El primero por $250,000 se guardaba en la caja fuerte de John. Más tarde se añadieron contratos adicionales que sumaban un total de $500,000. Para los estándares de la época era una fortuna. Aparentemente el deseo de dinero rápido nubló su mente y la mujer dio un paso desesperado para obtener el dinero del seguro. Incluso comenzó a solicitar los pagos inmediatamente después del incidente en la calle. Las pequeñas empresas ya estaban transfiriendo dinero, mientras que las grandes detuvieron el proceso, aunque Karen insistía persistentemente en el pago. El 28 de marzo de 1994, las autoridades arrestaron a Peter P.J. Ambos sospechosos fueron acusados de graves cargos relacionados con John Newell. La fiscalía sospechaba que la mujer se había casado con el exitoso empresario desde el principio por motivos egoístas. Después de la boda, rápidamente contrató una gran póliza y luego añadió seguros más pequeños. Sin embargo, no fue acusada de participación directa en el incidente. Según los investigadores, ella manipuló a un hombre joven, atractivo pero sin educación, que ni siquiera había terminado la escuela. Karen le prestaba atención y le hacía promesas. Hablaba con Piast sobre un futuro matrimonio e hijos y describía a John como un obstáculo para su felicidad. La mujer le aseguró al joven seguridad financiera, y él cedió a su insistencia. Incluso afirmó estar embarazada, mientras le aseguraba a su esposo que el niño era suyo. Karen se había enredado tanto en sus propias intrigas que apenas podía distinguir la verdad de la mentira. El examen médico de Karen después de su alta del hospital ese día fatídico arrojó resultados inesperados. Las pruebas realizadas no mostraron embarazo. Además, se descubrió que tenía un DIU insertado que se había colocado previamente, lo que hacía imposible la concepción durante ese periodo. Evidentemente, la mujer era consciente de este hecho. Resultó que la historia sobre su condición era solo un ardid astuto para influir en los hombres a su alrededor. Ante tal nivel de astucia, la fiscalía insistió en la pena máxima posible, respaldada por pruebas sólidas. El testigo principal era un joven cómplice que también se enfrentaba a una pena severa. Se le pudo persuadir para cooperar ofreciéndole una reducción de la pena. En el contrainterrogatorio confirmó inmediatamente su relación con Karen Newell. Según su testimonio, sus encuentros siempre estuvieron marcados por la intimidad. Ella lo había encantado
y luego comenzó a controlarlo y presionarlo para tomar acciones decisivas contra su esposo. Esto continuó hasta el momento del incidente fatal. PJ admitió que su acompañante había ideado el acto arriesgado planeado con equipo deportivo. Cuando este intento falló, ella comenzó a desarrollar un plan más serio. El cómplice relató cómo, después de salir del auto, apuntó la herramienta hacia John. El joven pronunció una frase sobre el divorcio y puso en marcha el mecanismo. PJ desechó el dispositivo en un cuerpo de agua ubicado a varios kilómetros de la escena del crimen. Buzos especializados examinaron el área indicada y encontraron el objeto del delito. La pericia realizada confirmó la conexión con el caso John Newell. Además, se descubrió que el número de serie coincidía con el objeto registrado a nombre del ex esposo de la sospechosa. A cambio de esta información significativa, se le ofreció una reducción de los cargos a un artículo menos grave, a diferencia de su instigadora. Durante las audiencias preliminares se reveló un panorama inesperado. Los defensores de Karen eligieron una estrategia agresiva e intentaron presentar una versión completamente diferente de los eventos. Según su afirmación, PJ fue el iniciador del incidente, impulsado por los celos ciegos de un joven enamorado. Los abogados intentaron presentar a Karen como una participante involuntaria en una compleja relación romántica. Enfatizaron que John había completado independientemente todos los documentos del seguro, lo que podía cuestionar el motivo presunto ante los ojos del jurado. Sin embargo, quedó sin aclarar un punto importante. ¿Cómo llegó PJ a poseer el equipo que pertenecía al ex esposo de Karen? No hubo explicaciones plausibles para esta pregunta. Dado que PJ y el ex esposo no se conocían, la participación de Karen en esta historia se hizo cada vez más evidente. La situación fue aclarada por el propio ex esposo, quien confirmó que Karen le había pedido un medio de autodefensa. El 26 de agosto de 1995 se completó la selección del jurado y las audiencias debían comenzar. Sin embargo, los defensores de la acusada se acercaron a la fiscalía con una oferta de acuerdo apenas minutos antes del inicio del juicio, esperando una sentencia más leve a cambio de una confesión. Finalmente, la joven mujer confesó su papel en la organización del incidente. Por esto recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 5 de septiembre del mismo año, PJ fue condenado a 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Fue liberado en enero de 2010. Karen, aunque evitó la pena máxima, se mostró insatisfecha. Consideraba injusto que PJ, como ejecutor directo, recibiera una sentencia menor. Los familiares de John, por su parte, consideraron injusto que Karen conservara algún tipo de derechos. Están convencidos. Ella no ha cambiado y después de su liberación seguirá buscando personas crédulas para sus manipulaciones. En el mundo a veces ocurren incidentes tan impactantes que incluso las personas más pacíficas exigen un castigo justo. Esta historia cuenta cómo se desarrolló la personalidad de un peligroso criminal que finalmente recibió la pena máxima por sus actos. El 29 de julio de 1993 hacía un calor especialmente intenso en el distrito de Alice, Texas. A pesar del calor, los trabajadores trabajaban en Cut-Off Road. Durante un descanso, uno de ellos notó algo inusual en el denso follaje detrás de Smith Creek. Un misterioso objeto gris se encontraba a unos 100 metros y se destacaba claramente del verde. Impulsado por la curiosidad, el trabajador decidió investigar el hallazgo. Tuvo que superar el alambre de púas y abrirse paso entre las zarzas. Cuando estaba a unos 10 metros del extraño objeto, había un olor inquietante y desagradable en el aire. Los trabajadores se acercaron al lugar sospechoso, pero tuvieron que cubrirse los rostros con prendas de vestir debido al desagradable olor.
en la densa vegetación notaron algo inquietante. Su hallazgo los llevó a contactar inmediatamente a las autoridades. Como no tenían teléfonos móviles, un colega se quedó en el lugar mientras el segundo se dirigió a la cercana ciudad de Tellico para buscar ayuda. Las fuerzas del orden reaccionaron inmediatamente y llegaron enseguida al lugar indicado. Al examinar el terreno hicieron otro descubrimiento inquietante a 300 metros de distancia, lo que complicó la investigación. En la orilla, a unos 20 metros del puente, se encontró una persona. La ropa aún estaba presente. Aparentemente había sido empujada desde el puente y rápidamente arrastrada a la orilla por la corriente. El acceso a este lugar resultó difícil, por lo que la policía pidió ayuda a los bomberos de Tellico. Con la ayuda de equipo especial, se pudieron tomar las medidas necesarias. Un equipo de expertos permaneció en la escena hasta el anochecer buscando evidencias. Mientras los investigadores examinaban el área, los expertos médicos realizaban los exámenes necesarios. Según los expertos, la primera víctima era una mujer joven. Los peritos encontraron rastros de un arma punzante y 2 impactos de bala de un arma calibre 22. Se encontraron señales del uso de una gran herramienta de caza. Según el experto, este fue el caso más grave en su larga práctica. Durante el examen, se descubrieron marcas especiales en varios lugares, algunas de las cuales recordaban símbolos complejos, similares a jeroglíficos. El examen médico reveló rastros de intervenciones quirúrgicas inusuales. Según el especialista, esto indicaba una crueldad especial. En las muñecas se encontraron marcas características que indicaban una retención prolongada. Los expertos sospecharon que la persona había estado retenida en cautiverio durante algún tiempo. El especialista determinó que todo había ocurrido aproximadamente 2 días antes del descubrimiento. En el segundo caso, las circunstancias eran diferentes. La investigación reveló 2 lesiones en la zona de la cabeza, probablemente causadas por un arma de fuego. No se encontraron rastros de resistencia. Según los investigadores, el perpetrador intentó impedir la identificación sin conocer la existencia de métodos modernos de identificación de ADN. El estado de las pruebas dificultó considerablemente el trabajo de los expertos. Particularmente preocupante era el hecho de que los especialistas descubrieron signos de trato inadecuado a los afectados. A diferencia del joven, ella no llevaba objetos personales. Desafortunadamente, debido a las difíciles condiciones climáticas y al tiempo transcurrido desde el incidente, fue imposible determinar todas las circunstancias. Los investigadores concluyeron que las acciones se llevaron a cabo con especial aversión. Surgió la sospecha sobre una persona con tendencias perturbadas. Gracias al estudio de factores ambientales, se pudo determinar el momento exacto del incidente. Probablemente ocurrió en la noche del 26 al 27 de julio. Para confirmar esta versión, los expertos consultaron a un especialista en el examen de impactos ambientales. Los expertos examinaron el comportamiento de los insectos en la escena, y los especialistas del laboratorio confirmaron que el marco temporal se había determinado correctamente. Los criminalistas notaron una peculiaridad extraña. A diferencia del primer hallazgo, las huellas del incidente en el segundo caso eran menos pronunciadas. Esto planteó preguntas sobre los motivos y acciones del perpetrador. Posiblemente había contado con que las pruebas serían ocultadas por el agua o arrastradas por la corriente. Sin embargo, su cálculo no funcionó. Los investigadores también consideraron la posibilidad de que algunas peculiaridades del incidente no estuvieran relacionadas con el intento de confundir la investigación, sino que tuvieran un trasfondo más inquietante. Se conocen casos en los que los perpetradores guardaban recuerdos de sus actos. La naturaleza del incidente sugería una posible participación de un asesino en serie. El grupo de búsqueda examinó minuciosamente los lugares donde se encontraron las pruebas. Se prestó especial atención a la búsqueda de ropa.
pero no se encontró nada cerca del puente. Sin embargo, se descubrieron cabellos claros en una cerca de alambre de púas por la que pasaron los trabajadores. Según los investigadores, este hallazgo podría estar relacionado con el incidente. En los bolsillos de la ropa de la segunda víctima, se encontró una billetera negra con un carnet de biblioteca de la ciudad de Garrett, emitido a nombre de James Bryan King. La información en la biblioteca no pudo verificarse inmediatamente. Era demasiado tarde. Había que esperar hasta la mañana. Al día siguiente, la policía recibió un aviso de personas desaparecidas para 2 jóvenes de la misma pequeña ciudad donde se encontraba la biblioteca. Los desaparecidos se llamaban Bryan King y Christina Benjamin. Tras recibir el aviso, los investigadores se dirigieron a la dirección de la familia y mostraron la billetera encontrada al hombre que los recibió. Él identificó el objeto como propiedad de su hijo desaparecido Bryan. Junto con él también desapareció su hermanastra Christine Benjamin, una joven rubia. Según el padre, fue despertado 3 días antes del incidente cerca de la medianoche por una bocina de auto. Un vehículo desconocido tocó la bocina 2 veces frente a la casa y luego se alejó. En ese momento Bryan estaba acostado en una hamaca afuera, lo cual era inusual para sus hábitos. Poco tiempo después, aproximadamente 10 a 15 minutos más tarde, el mismo auto reapareció. El padre notó que su hijo conversaba tranquilamente con la persona al volante. Al ver la conversación relajada, el hombre supuso que se trataba de uno de los amigos de Bryan. También pudo distinguir a un pasajero de cabello claro en el asiento trasero, aunque no pudo ver claramente al conductor. Como no sintió nada sospechoso, el padre fue al baño. Cuando regresó, ni el auto ni Bryan estaban visibles. Supuso que Bryan se había ido con amigos y planeó discutir esta extraña situación por la mañana. Por eso simplemente se fue a dormir. Pero a la mañana siguiente, su hijo no regresó a casa y, como se descubrió más tarde, Christina también había desaparecido. Los padres comenzaron a llamar a conocidos, pero nadie había visto a los jóvenes amigos. Christina tenía una hermana menor. Compartían una habitación. Según su testimonio, Bryan vino a ellas esa noche y despertó a Christina. El hermano le informó que algunos chicos habían venido en auto y las invitaban a una fiesta. Christina aceptó sin dudar. Salieron juntos de la casa por la ventana. Finalmente, los padres preocupados se dirigieron a las autoridades policiales. Mencionaron que Christina se había lesionado la pierna poco antes del incidente durante una clase en la escuela. Después de verificar esta información, resultó que los expertos efectivamente encontraron rastros de una lesión antigua. Christina tenía el cabello rubio, que fue comparado con el encontrado en la cerca y el de su cepillo. Resultó que eran diferentes, por lo que los expertos sospecharon que el cabello encontrado en la cerca podría provenir de una persona con un color de cabello similar. Los expertos descubrieron fibras especiales en los zapatos de la víctima. Los especialistas determinaron que se trataba de pelusas similares a las alfombrillas de los coches japoneses. Esto llevó a la suposición de que los desconocidos habían llegado por la noche en exactamente ese tipo de coche. El padre de Bryan recordaba haber visto un coche oscuro, pero no pudo reconocer ni el modelo ni la matrícula. A los investigadores les preocupaba especialmente la inexplicable dureza del incidente. Si no se trataba de un acto de venganza o aversión personal, esto significaba que estaban tratando con una persona peligrosa que podría representar una amenaza para otros. La única explicación para esta agresión sin sentido podrían ser las tendencias patológicas del perpetrador. Durante las conversaciones con los amigos de los desaparecidos, los policías se enteraron de un detalle importante. Esa noche, Christina planeaba encontrarse con un joven llamado Jason. Desafortunadamente, ninguno de los estudiantes conocía su apellido. La situación resultó ser confusa. Sin embargo, todos los testigos que se dirigieron a la policía señalaban a una persona, Jason Massey. Uno de sus conocidos sabía de sus inquietantes tendencias. Jason abandonó la escuela
No buscaba trabajo. Mostraba un interés inusual por los animales salvajes y coleccionaba extraños recuerdos. El joven mostraba abiertamente sus intereses inusuales. Un día hizo una declaración inquietante. Con especial entusiasmo, le sugirió a su amigo que pensara en él si oía hablar de incidentes en la zona. Según la descripción, Jason era un joven de cabello claro, rizado y largo. Su infancia transcurrió en condiciones difíciles. Su madre lo trataba con frialdad, usaba castigos físicos e incluso restringía el acceso a la comida. El padre apenas participaba en su vida. La familia cambiaba constantemente de residencia debido a problemas con el pago del alquiler. A veces tenían que dormir en el coche. Jason creció en un entorno desfavorable. Entró en contacto temprano con el alcohol y sustancias prohibidas. A menudo mostraba agresión hacia los más débiles y comportamiento extraño hacia los animales. Cuando Jason todavía estaba en la escuela, su padre fue condenado a una larga pena de prisión, pero ya había ejercido una fuerte influencia en la visión del mundo de su hijo. En su juventud, Jason estuvo involucrado en varios delitos menores, incluyendo atención no deseada hacia otros. Cuando una joven rechazó sus avances, dañó a su mascota para castigarla y la acosó durante mucho tiempo con amenazas. Cuando nació el tercer hijo en la familia, Jason mostró un afecto especial por su hermano menor, pero su aversión hacia los adultos solo se intensificó. Con la edad, sus fantasías sobre las mujeres se volvieron cada vez más inquietantes. Bajo la influencia de las historias religiosas de su abuela, creía comunicarse con demonios y oír sus voces. El mismo año en que ocurrió el incidente con los dos jóvenes fue condenado a 120 días de prisión. Un policía descubrió en su coche un animal herido y una colección de objetos afilados. Lamentablemente, fue liberado anticipadamente y aparentemente sus acciones se volvieron mucho más serias. Finalmente, los investigadores decidieron invitar al principal sospechoso a una conversación y arrestarlo. Jason fue detenido por sospecha de un delito grave con circunstancias agravantes. Según los investigadores, sonrió de manera extraña cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, como si lo disfrutara. Los policías nunca habían visto una reacción así. No opuso resistencia, pero declaró con confianza que pronto estaría libre de nuevo. Después de registrar su apartamento, se encontraron numerosos recortes de periódicos sobre incidentes, un escondite con grabaciones de video especiales, una caja entera de esposas y herramientas de corte con rastros. En la habitación había libros sobre cultos oscuros y objetos de vestuario femenino. Durante el examen del Subaru marrón, los expertos encontraron rastros sospechosos, particularmente numerosos en el maletero. También se encontró cinta adhesiva con cabellos claros que claramente no pertenecían a Jason. En el vehículo también se encontró un recibo de munición, un cuchillo de caza y una alfombra marrón cuyas fibras coincidían con las encontradas en la escena del crimen. Durante el interrogatorio, el detenido negó su participación en el incidente y rechazó las acusaciones de crueldad animal. Sin embargo, sugirió la posible ubicación de pruebas y se ofreció a llevar a la policía al lugar presunto. Durante varias horas guió a los oficiales por el bosque, pero la búsqueda resultó infructuosa. Tras su regreso a la comisaría, Jason pidió un abogado y se negó a hablar con los investigadores. Poco después, la policía recibió un aviso anónimo. Un informante desconocido señaló la participación de Jason en el incidente. Más tarde se presentó una testigo importante que había pasado la mayor parte de la noche del 26 de julio con Jason. Informó que él había dejado la casa alrededor de las 23 horas. La joven notó su comportamiento inusual y su agresividad, posiblemente causados por el consumo de ciertas sustancias. Le preocupó especialmente el hecho de que notó que tenía esposas y un arma. Aunque la situación le pareció sospechosa, no se dirigió a las autoridades porque estaba preocupada por las posibles consecuencias.
Más tarde resultó que el joven efectivamente poseía una pistola del calibre 22. La investigación reveló que exactamente ese tipo de arma se había utilizado en el incidente. Los rastros encontrados en el coche, las muestras biológicas, pertenecían a las personas desaparecidas. Los investigadores encontraban cada vez más pruebas indirectas de la participación de Jason en el incidente. Además, no podía explicar dónde había estado esa noche. Sus conocidos notaron el comportamiento inusual de Jason, y algunos incluso se sentían incómodos en su presencia. La antigua profesora de Jason recordaba que mostraba un extraño interés por las imágenes inquietantes y los símbolos satánicos. Los compañeros de clase a menudo notaban el extraño comportamiento del joven. Jason admiraba a personalidades notorias, Ted Bundy y Charles Manson. La profesora recordaba cómo Jason había hecho alusiones misteriosas sobre el año 93 en los últimos meses y lo comparaba con los eventos del año 69, cuando Manson cometió sus actos notorios. Sin embargo, tales conversaciones eran cotidianas para él, por lo que nadie prestaba especial atención a sus palabras. En ese momento, no había pruebas directas contra él. Para una investigación más exhaustiva de la posible conexión de Jason con el incidente, se incluyeron agentes del FBI en la investigación. Los expertos elaboraron un perfil psicológico basado en los archivos del caso. El especialista del FBI señaló que el caso se distinguía por una crueldad especial. El perpetrador mostraba un interés malsano por infligir sufrimiento, lo que coincidía completamente con el comportamiento del principal sospechoso en custodia. Según los investigadores, la hermana de Brian era el objetivo principal, y Jason había albergado sus intenciones durante mucho tiempo. La segunda persona afectada era un testigo accidental. En junio de 1991, ella encontró sus notas personales, cuyo contenido la inquietó. Una lista de mujeres con descripciones detalladas de lo que planeaba hacerles causó especial preocupación. Cristina estaba en la parte superior de esta lista. Los diarios encontrados asustaron tanto a la mujer que acudió a una clínica psiquiátrica en busca de ayuda. Después de examinar estas notas, el psiquiatra concluyó que el joven podría representar un peligro para otros y para sí mismo. Fue ingresado en una clínica para observación y terapia. Sin embargo, los expertos no estaban de acuerdo sobre el diagnóstico de un trastorno antisocial. La mayoría de los médicos no apoyaron esta evaluación después de los exámenes, por lo que Jason fue dado de alta sin prescripción de tratamiento. Más tarde, las notas personales del joven se convirtieron en una parte importante de los documentos de la investigación. Sus fantasías habían tomado posesión completa de su conciencia durante mucho tiempo. El 17 de marzo de 1994, Jason fue acusado de delitos graves para los que se preveía la pena máxima en el estado. El detenido negó su participación y estaba convencido de que pronto estaría libre. Después de 3 semanas, comenzaron las audiencias judiciales. La Fiscalía de Texas tenía la intención de solicitar la pena máxima. El juicio comenzó el 28 de septiembre de 1994. Según la acusación, Jason Messi comunicó sus malas intenciones a un amigo a mediados de julio de 1993. Consiguió un arma, compró munición y otros objetos y planeó cómo atraer a Cristina fuera de la casa. Usando a Brian, atrajo a ambos al coche con la promesa de llevarlos a una fiesta. Los eventos tomaron un giro trágico. Brian se convirtió primero en víctima y cuando Cristina intentó huir, Jason la alcanzó. Después, el perpetrador huyó, dejando solo rastros incompletos. Un gran problema para la acusación era la falta de algunas pruebas materiales importantes. Por eso, muchas pruebas eran solo indirectas. El defensor designado por el tribunal insistió en la parcialidad de la investigación. Según sus palabras, después de aparecer la información sobre el inusual joven, la policía dejó de considerar a otros posibles participantes. El abogado enfatizó especialmente que la mayoría de las pruebas eran indirectas
y las conclusiones de la fiscalía eran especulativas. La defensa exigió una investigación más exhaustiva del papel del segundo participante que conducía el vehículo durante el incidente. En la sala del tribunal, Jason daba la impresión de ser un hombre de negocios reservado. Su defensor puso énfasis en el difícil pasado de su cliente. La hermana de Jason testificó y describió su difícil vida. Sin embargo, estos testimonios se volvieron contra la defensa cuando la acusación señaló que la hermana, a pesar de todas las dificultades, había podido construir una vida decente y no había violado la ley. Esto significaba que las adversidades pasadas no podían servir como justificación para actos ilegales tan graves. En el juicio testificaron expertos. Los expertos determinaron que el incidente fue resultado de la agresión, por lo que la liberación del joven podría representar una seria amenaza para la sociedad. Uno de los principales testigos fue Chris Nowlin, el amigo que conducía el coche en el que se llevaron a los jóvenes. Fue él quien más tarde transmitió anónimamente información importante a los investigadores. El joven había acordado cooperar con la fiscalía a cambio de una reducción de las consecuencias de su participación indirecta. Según el relato de Chris, Jason lo había persuadido de conducir a la reunión inventando una historia. Afirmó que tenía una relación con Christina. Aunque no era cierto, Chris lo creyó cuando vio cómo interactuaban los jóvenes. El grupo se dirigió a una estación remota cerca de un puente. Allí, Jason comunicó a su amigo sus intenciones respecto a los acompañantes, que implicaban consecuencias serias. Sin embargo, Chris no lo tomó en serio, ya que su amigo a menudo decía tales cosas pero nunca las llevaba a cabo. Pensó que era una indicación para dejarlos solos y se fue. En relación con las entradas del diario encontradas, las circunstancias del incidente con Christina y el pasado de Jason, había serias preocupaciones. Un empleado de la tienda de armas confirmó la venta de munición a Jason. El examen mostró su similitud con la encontrada en ambas escenas del crimen. Al día siguiente, Jason fue a un lavadero de coches, donde limpió minuciosamente su vehículo por dentro y por fuera. Sin embargo, los expertos lograron encontrar allí pruebas importantes. La madre de Jason contó que poco antes de los incidentes él se había unido a una comunidad religiosa. Durante un tiempo, ella creyó que su hijo realmente había cambiado para mejor, pero a juzgar por sus notas personales, la realidad era muy diferente. La fiscalía todavía tenía que evaluar toda la gravedad de los actos de una persona que podría enfrentar la pena máxima. Durante una de las audiencias judiciales, se produjo un descubrimiento inesperado. Un turista casual que paseaba por el bosque cerca de la escena del crimen encontró un viejo refrigerador. Por curiosidad, miró dentro y se quedó paralizado ante la vista. En el refrigerador había restos de animales. Además, había 4 cuadernos rojo-amarillos que pertenecían a Jason. Estaban escritos en letra irregular y se llamaban Libro de los Actos. Estos diarios se llevaron desde 89 hasta 93 y terminaban con la fecha del incidente con los adolescentes. En las notas, Jason describía sus experimentos con animales y detallaba sus planes respecto a Christina. En parte, sus acciones estaban relacionadas con sentimientos negativos hacia su madre. Su abuela también podría haber tenido cierta influencia, quien constantemente le hablaba de fuerzas oscuras. Estas notas convencieron definitivamente a la acusación de que el incidente con Christina había sido cuidadosamente planificado. En sus manos tenían pruebas de cómo Jason, según sus propias palabras del diario, se volvió especial. Después de los alegatos finales de la acusación y la defensa, los jurados se retiraron a deliberar. Después de 3 horas, encontraron a Jason Messi culpable de 2 cargos graves. Ahora era necesario examinar todas las circunstancias del caso para decidir sobre la pena máxima. La acusación se basó en las entradas del diario. Según los cálculos, Jason describía casos con 41 gatos, 32 perros
y 7 terneros. Según el testimonio de sus pocos conocidos, este joven consideraba el comportamiento agresivo como un signo de fuerza y se esforzaba por demostrarlo. Sus notas personales mostraban que no tenía intención de detenerse. En sus últimas notas, escribió sobre su deseo de convertirse en el criminal más conocido en los Estados Unidos, con un objetivo autoimpuesto de 1000 incidentes en los próximos 20 años. Los jurados solo necesitaron 15 minutos para dictar el veredicto más severo el 12 de octubre de 1994. Después de pronunciar el veredicto, el juez observó que esta pena era más humana que los actos del condenado hacia las víctimas. Cuando Jason fue trasladado a la unidad especial, afirmó que había un lugar secreto en el bosque, del que solo él sabía, donde estaban ocultas pruebas y restos de animales salvajes. Sorprendentemente, el acusado se mostró sorprendido por su condena. Sus defensores continuaron presentando apelaciones. Sorprendentemente, varios grupos de apoyo se pusieron del lado de Jason, incluida una organización canadiense que se oponía a la pena de muerte. Los activistas de derechos humanos consideraron la sentencia demasiado severa. Sin embargo, todas las apelaciones fueron rechazadas. En detención, Jason se comunicaba activamente con periodistas. Afirmaba reconocer sus actos y haber cambiado, y trataba de convencer a todos de su inofensividad. Afortunadamente, estas declaraciones insinceras no fueron tenidas en cuenta, y el flujo de palabras de este hombre peligroso se silenció. En la noche del 3 de abril de 2001, Jason fue llevado a una sala especial para la ejecución de la sentencia. Se le sirvió su última comida elegida. Antes del procedimiento, Jason se dirigió a los familiares de aquellos a quienes había causado daño. Les dijo a los padres de Cristina que su hija no tuvo que pasar por tanto como pensaban. Después se dirigió a su madre y abuela y observó que lo ocurrido había acercado a su familia. Por eso estaba listo para aceptar su destino. Jason repitió sus palabras anteriores sobre que había dejado a Cristina junto al río. Cuando comenzó el procedimiento, citó un versículo de la Biblia: "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra". A las 18:20 se anunció oficialmente el final del procedimiento. Después de esto, las fuerzas del orden organizaron extensivas operaciones de búsqueda a lo largo de la orilla del río y en el agua misma, cerca del lugar donde previamente se habían hecho hallazgos importantes para la investigación.